Como siempre, como siempre, con nuestro saludo especial de bienvenida y calor humano a quienes nos acompañan en estas jornadas académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Les damos la bienvenida al conversatorio de hoy, viernes 29 de abril de 2022, que le pido el favor a mi coronel Alarcón que lo terminemos hoy temprano, porque esta noche tengo que alistar una entrevista en CNN y entonces no necesitamos el tiempo para los ensayos que hacen allá y toda esa cosa y para que no nos cojan en las carreras. ¿En qué programa, mi coronel? El programa de conclusiones, las ¿A las 10? Las 9. 9. Muy bien. Mejor dicho, se nos está yendo para CNN. Pues ojalá pagaran. Bueno, entonces vamos a ver hoy un análisis muy general, porque esto es muy complejo. El único iluso que le ha dicho al mundo que él resolvía el problema se llama Juan Manuel Santos, que mandó a la canciller Holguín adelante, luego llegó allá y en plena reunión del Parlamento israelí les dijo que él ya como premio Nobel de Paz que era escogido, tenía la solución para semejante problema, ¿no? Y esto es de una dimensión y de una complejidad que no han podido ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Europa, ni los mismos israelíes, ni los palestinos, ni el mundo árabe, no le han podido encontrar la solución por distintas vertientes, pero Juan Manuel Santos fue y les dijo que él tenía la solución, que él como premio Nobel lo arregla ese. Ya ha arreglado el problema en Colombia, él en una semana les arreglaba este problema ya a los israelíes. Me imagino que se estaban era burlando de él allá, de escuchar la ignorancia que tenía frente a semejante problema, ¿no? Vamos a ver entonces que para los cristianos, para nosotros católicos y otras congregaciones cristianas, pues la Semana Mayor es importantísima y acabamos de tenerla hace 10 días, 15 días, y para los musulmanes coincidió esta vez el inicio de su mes sagrado del Ramadán, que es algo muy especial para ellos, que no lo vamos a entrar a explicar aquí, pero es un mes donde hacen ayuno, oración y mucha reflexión, y las comunidades musulmanas guardan con mucho respeto esta época, el Ramadán. Pero en esta época también se han presentado ya varias veces por el Ramadán cuestiones de violencia relacionadas con los yihadistas y los islamistas y los extremistas que le ponen un toque desviado a lo que es el concepto islámico de su fe y de su periodo de reflexión, que es muy respetable como el de todas las religiones. Entonces, hay una fecha también que es la Pascua Judía, que más o menos cada 33 años coincide en el tiempo con la celebración de la Pascua cristiana y y del Ramadán. Y entonces este año, por coincidencia, era esa unión de las tres fechas en una sola, y desde luego la situación estaba tensa. No sé si todos los que están en la sala conozcan Jerusalén, pero de por sí un viernes, los viernes en Jerusalén son tensos. Y son tensos porque en la ciudad antigua queda la mezquita, que ya la vamos a ver, la mezquita de Al-Aqsa o el explanada de la mezquita, y ahí queda también el muro de lamentos donde quedaba el gran templo que fue destruido. Y entonces por las mañanas es una nube de personas, casi todas vestidas de blanco, los hombres con ese vestimenta larga que utilizan ellos, y las señoras también todas muy bien arregladas, pero con la vestimenta árabe. Pero son nubes de personas ahí en la entrada de la puerta de Damasco. Y entonces el ambiente se siente pesado nada más, porque esa gente está celebrando su día, que es el viernes. Y bueno, pasa eso y ya por la tarde como que se tranquilizan los ánimos y llega a las 6 de la tarde y aparecen todos los ortodoxos y los que van a rezar de los judíos al muro de los lamentos. Y entonces hacen unas ceremonias muy especiales que ellos manejan ahí en ese sector.
y claro, el ambiente sigue siendo tenso. Entonces, porque es el Shabbat, el sábado, el descanso que es sagrado para ellos, el comienzo del Shabbat. Entonces siempre ha sido complejo eso, pero más cuando se cruzan las tres fechas, porque Jerusalén atrae mucho turista cristiano en la Semana Santa. Los del Ramadán pues entran en su época de recogimiento y todo lo que rezan y tienen como una mentalidad muy especial, inclusive que pueden comer nomás por las noches, entonces por la noche se nota otra vez la algarabía, dijéramos, en el día hay un recogimiento especial. Y para los judíos que quieren que les respeten su fecha, entonces en la parte ortodoxa son muy eh, cerrados a la banda, no quieren ni siquiera que circule un carro por frente a sus viviendas. Entonces la situación se pone tensa. Y con tantos conflictos que hay, con tantas amenazas de terrorismo, no es fácil la tarea de las fuerzas de seguridad israelíes, ni cuestionarlas, ni felicitarlas, ni nada que se parezca, sino ver que es un trabajo muy difícil que les toca, porque se sabe, se sobreentiende que dentro de los musulmanes extremistas hay personas que son capaces de amarrarse un cinturón con explosivos y volarse en pedazos en cualquier sitio o atentar contra sus enemigos. O que la situación se puede presentar para que ocurra una intifada o una violencia como las que vamos a ver aquí. Entonces, ese es el cuadro general, esa es como la descripción y vamos a ir profundizando a ver si al final llegamos a la conclusión si al señor Santos le era tan fácil esa situación. Entonces vemos, esto es el domo de la roca o el templo de la explanada para los judíos o la mezquita de la explanada o de los mártires de Al-Aqsa, como lo llaman ellos, para los musulmanes. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como ustedes ven, hay una explanada grande y este es el frente de donde está eso, digamos que es para el sur. Y si ustedes se ubicaran al oriente, sobre el oriente queda el templo, o el antiguo templo, el segundo templo que fue destruido y que no queda sin un muro, y coloquialmente se conoce como el Templo de los Lamentos, pero para los judíos es el muro del templo, de su templo sagrado, y allá van a rezar con mucho fervor, y lo que pasa es que mucha gente del mundo, en especial católicos, van inclusive dejan entre las paredes sus mensajes de que lo que quieren pedirle a Dios, pero realmente es ese muro de los lamentos donde usted los ve leyendo los textos bíblicos muy concentrados de manera permanente, es, de, es un símbolo de la cultura israelí y es el recuerdo del templo que les destruyeron. Pero lo que ocurre es que el otro templo, el primer templo que tuvieron ellos, estuvo construido aquí donde está esta mezquita y ya se imaginan ustedes el dolorón de cabeza. Y esta mezquita está considerada el tercer sitio sagrado del Islam. Primero es la Meca, el segundo Medina y el tercero es la mezquita del Domo de la Roca. Y ese domo tiene una buena aleación de oro en su cúpula y es una mezquita construida con la arquitectura árabe de lo más bello que hay. Ustedes la alcanzan a ver ahí. Eso es espectacular. Allá no puede entrar ningún cristiano ni nadie. Los que entran, entran quitando de los zapatos y con una reverencia espectacular. ¿Y cuál es el argumento que ellos tienen para eso? Que supuestamente en este sitio el profeta Mahoma se elevó al cielo. Y ese convencimiento es algo fuerte, es algo muy sólido dentro de su religión. Entonces viene el dolor de cabeza de los judíos que dicen que ellos eran los dueños de esa zona y que ahí estuvo su primer templo y que les construyeron esto encima. Analicen ustedes en un sector donde la religión es tan poderosa dentro de la mentalidad, esa pequeña divergencia. Entonces, y muy cerca a esto, pues queda el camino de la vía dolorosa donde Jesús padeció todo el tormento para ser crucificado. Entonces, se articulan muchas cosas aquí, muchos elementos que dejan una problemática compleja. Y
Y esto lo hicieron porque fue durante las invasiones de los árabes, durante el Imperio Otomano. Recordemos que la Palestina estuvo regida muchos años por los árabes, por los musulmanes, y que se dividió en 4 cuartos la ciudad, y hay un cuarto que es de los judíos, otro cuarto que es de los musulmanes, otro que es de los ortodoxos. Entonces, allí hay un problema complejísimo, es un reverbero que está prendido todo el tiempo y que solo falta quien le abra un poquitico más la llave para que el calor del fuego sea más intenso. Además, Jerusalén es una caja de sorpresas. Si usted fue hace 20 años y va mañana, la encuentra cambiada en la zona antigua porque están permanentemente los arqueólogos excavando y encuentran un montón de construcciones de cada época, de la época romana, de la época del rey David, de la época de la Primera Guerra Mundial. Es una caja de sorpresas Israel y sobre todo Jerusalén. Entonces, si no han ido, hagan el esfuerzo de ir porque eso es, pero ir con documentos en mano para estudiar todo esto lo deja uno asombrado. Entonces, ese es el gran problema que hay allí. Ahora vemos que al nivel que han llegado los palestinos para poder entrar, porque definitivamente ya van varias ramadanes que para evitar más violencia las autoridades israelíes lo que han tomado es la decisión de que cierren el templo para unos y para otros. Ni judíos ni musulmanes pueden ir allá y solamente los cristianos turistas previa identificación y un poco de controles pueden entrar, pero nadie puede entrar a esos dos sitios para evitar cualquier enfrentamiento y cosas. Pero eso no es tan fácil de manejar porque hay posiciones radicales de ambos lados. Y entonces los musulmanes que viven en Cisjordania, que es cerca de ahí, pero no tan cerca, que fue donde Jesús comenzó a obrar sus milagros, toda esa zona allá de Galilea, cerquita a Jericó y todo eso, eh, vienen, pero los identifican muy fácil las autoridades israelíes y entonces no los dejan pasar. Y esta gente se inventa las mil formas para colarse, eh, saltando los muros y corren el riesgo de que los disparen. Ahí, casi todos coronan, como dicen, y se quedan ahí. Y entonces, como ellos tienen una cultura especial del aseo, lavado de pies y todas esas cosas para poder entrar a sus templos, a sus mezquitas, es común ver este cuadro de gente lavando ropa ahí frente a la mezquita y eso le genera problemas con la policía porque no es. Israel asume que ese es su territorio, que es su país, los palestinos dicen que es de ellos y eso no es tan fácil, como decía el señor Santos, que yo les arreglo esto en una semana, como trataremos de tocar algunos puntos ahora, porque por cada tema de estos habría conferencia para largo rato y análisis. Pero esto genera choques, confrontaciones y en un ambiente tan tenso sí que es difícil. Bueno, entonces aquí vemos unas fotos recientes de lo que ocurrió en estos días y que se prende de nuevo para llegar a una intifada. Una intifada o entifada, se pronuncia de las dos maneras, es una palabra que viene del hebreo y significa una rebelión, un levantamiento de los palestinos para destruir al Estado de Israel. Otros dicen que es para mantener su autonomía, pero en síntesis es una rebeldía armada y de violencia. Entonces aquí vemos una foto que es tomada por periodistas internacionales de la agencia Reuters en el momento en que unos cohetes que son disparados desde la Franja de Gaza contra el pueblo de Israel son interceptados por las baterías de antimisiles que tienen ellos y la cúpula de hierro que llaman, que es la que evita que los sorprendan con estos ataques. Sin embargo, de esos cohetes que lanzaron esa noche, 2 alcanzaron a llegar al objetivo, uno causó impacto y otro no causó impacto en el sitio que se preveía, pero sobrepasaron la barrera a pesar de la reacción inmediata que tuvo Israel. Bueno, entonces aquí eso nos dice, vamos a tomar unas pequeñas conclusiones de esta crisis, de lo que pasó, en la que están los ánimos caldeados
En el día de hoy hubo muchas tensiones, pero no pasaron de ahí. Pero no se ha terminado el Ramadán y ya Israel anunció que para los últimos 10 días del Ramadán va a cerrar definitivamente. Ni para Dios ni para su santo pueden entrar allá y que eso podría disminuir la violencia. Pero los palestinos reclaman que cómo es posible para ellos, como musulmanes y como árabes que son, poder viajar hasta Arabia Saudita a entrar a la Medina y a la Meca sin tantos controles. En cambio, que les piden, lógico, una visa de entrada y salida del país para que no se van a quedar ilegales, pero que en cambio en su propia tierra tienen, no pueden entrar al día más, sí, al día o a la época más sagrada a uno de los sitios sagrados. Y eso no es una respuesta fácil. Darle respuesta a ese tema no es tan sencillo como dijo Santos, yo les arreglo este problema en una semana. Entonces, la crisis en este momento demuestra que hay una tensión muy fuerte que siempre la ha habido, pero para esta época, por el tema religioso, se complica con los palestinos. Pero la tensión no se limita a ellos. Es que hay un partido político que dentro de la democracia israelí tiene representación en el Congreso. Y eso pues legitima más la democracia, ¿no? Que si hasta los árabes tienen partido allá, los musulmanes tienen partido, pues le está dando legitimación y han manejado cosas interesantes. Han manejado proyectos, han hecho muchos trabajos en los cuales están todos integrados. Hay empresas donde trabajan y inclusive el jefe es un palestino y los funcionarios son israelíes y hay casos hasta de que desafían a los musulmanes es que la jefe es una mujer y hay hombres israelíes que trabajan bajo la dirección de ella y eso dentro del mundo árabe que es tan cerrado sí que es gravísimo, que consideran que se está irrespetando sus tradiciones y que cómo le van a dar la dirección a una mujer del... Entonces aquí no es solamente de machismo, es una cuestión cultural que hay que mirarla mucho más a fondo y que genera conflictos. Bueno, hay tensiones con los demás, con los países árabes. Recordemos que el año pasado vimos, cuando estábamos viendo la geopolítica de Israel, que hay varios países del sur del Golfo Pérsico, incluida la Gran Arabia Saudita, que decidió abrir relaciones con Israel que nunca las habían tenido porque el concepto del mundo árabe era que el Estado de Israel no debía existir y que le ha quitado la tierra a Palestina, a los palestinos, y que lo que hay es que desaparecer el Estado de Israel y que todo debe ser árabe. Pero luego de los conflictos que ha habido con Irán y los temores de tantas guerras y la tecnología que es que Israel la produce como hacer pan en una panadería, pues los países árabes de cierto poder, en especial los reinos sunitas, optaron por abrir relaciones con Israel y dejar a un lado el tema palestino mientras tanto. Pero con esta crisis se comienzan a crispar otra vez los asuntos, las relaciones ya entran en esa tensión que siempre ha habido. Entonces no es fácil, es que no es un problema sencillo de decir quite aquí, ponga allá, porque cada quien tiene sus argumentos, como trataremos de exponerlos aquí para que no se vea que estamos asumiendo parte de un lado o del otro, sino de colocar los argumentos sobre la mesa para tratar de dilucidar mejor lo que pasa. Pero también el gobierno israelí tiene un problema complejísimo con esos que usan el cachumbito y se ponen un sombrero aquí y a veces usan las cosas en la cabeza, que son completamente cerreros y ortodoxos y se consideran, primero no quieren trabajar en nada, sino dedicados todo el tiempo a leer la Biblia y la Torá y a esperar que le llegue el Mesías por la puerta dorada, que es la única puerta de entrada a la ciudad antigua que está cerrada todavía. No ha llegado el Mesías, según ellos. Entonces ahí está esa puerta disponible para cuando llegue. Ellos no reconocen naturalmente a ninguna otra religión, menos a los cristianos, porque dicen que Jesús de Nazaret no era el Mesías, que fue un falso profeta, que fue un traidor, que todo eso que le dijeron. Y también dicen que los gobiernos israelíes que han sido más abiertos a negociar con los palestinos y a buscarle solución a esto, que están traicionando al pueblo judío. Son muy poquitos ellos en comparación de la población, pero tienen un poder grande por la religión y por la misma forma como está organizada la sociedad israelí. Entonces, las autoridades no es que tengan una relación muy buena con ellos.
porque el israelí que ha viajado por el mundo y que ha conocido, pues sí, quiere muchísimo a su patria, la defiende y todo, pero es abierto. Estas personas no, son de los que todavía piensan que la mujer debe tener tantos hijos como puedan y que el Estado tiene que sostenérselos. Son difíciles, claro, tienen gente muy culta, muy capaz, que tiene unos argumentos especiales, que son otros muy respetuosos, pero hay corrientes dentro de ellos, es lo que quiero decir, para que no nos enmarquemos a todos dentro del mismo sector. Y naturalmente esa crisis de todos esos temas de violencia, los temores del terrorismo, los temores de que haya una nueva intifada, pues afectan el turismo. Y resulta que la ciudad de Jerusalén, pues es una ciudad muy activa en comercio, en muchas cosas, pero su renglón principal es el turismo, porque es que llegan turistas de toda parte del mundo y dejan dólares. Y los dólares son poder contante y sonante en el mundo de los negocios. Entonces, la hotelería, que es muy buena ahí en el sector de cercano a la ciudad vieja, los guías turísticos, las ventas de comida, las ventas de souvenirs, etcétera, eso se mueve muchísimo y le da un buen flujo a la ciudad de Israel y permite a la ciudad de Jerusalén y permite que la alcaldía la tenga bien mantenida. Es una tacita de plata, pero eso cuesta, eso no es gratis. Y si no hay turismo, que es uno de los renglones principales, pues claro que el Estado le consigue solución, pero no es lo mismo. Cada quien se tiene que defender. Entonces, viene el riesgo de la intifada por todo esto que ha pasado, porque es que las dos intifadas anteriores estallaron por mucho menos y fueron muy violentas. Una fue de casi 4 años y se apaciguó, fue con los acuerdos de Oslo, en los cuales se comenzaron ya a hablar de que tanto unos como otros tienen que reconocerse como dos estados. En realidad, Israel ha tenido mucho más disposición anímica a que existan esos dos estados. No todos los primeros ministros la han tenido, pero en conjunto ha habido una apertura más grande de Israel hacia eso. Pero es que el problema que tienen los palestinos es que, así como hay ortodoxos dentro de los judíos, también hay unos islamistas extremistas dentro de los musulmanes que no quieren nada distinto a desaparecer al Estado de Israel. Y entonces no entienden que el mundo evolucionó y que fue una situación que nadie de los que está vivo en este momento tiene la culpa, sino que ya pasó y que ha nacido mucha gente y muchos ciudadanos y mucha persona que tiene unos derechos y que lo que tienen es que buscar una solución práctica, pero ellos siguen pensando en que hay que conquistar eso y con la espada del Islam terminar de doblegarlo y al enemigo judío hay que desaparecerlo y que no hay derecho a que exista un Estado judío. Pónganle ustedes ese trompito en la uña. Y entonces, como son fanáticos y como están sufriendo tantas cosas como las que veremos enseguida, se presta para que una cosa se sume con la otra y dificulta muchísimo cualquier solución, pero muchísimo. No es fácil, no es sencillo, no es como decir quite esta cosa y ponga esto allí, trasladar, no, eso tiene una profundidad inmensa y es uno de los problemas geopolíticos más complejos que tiene el planeta en este momento y que tiene una cantidad de elementos que se articulan que para cualquier aficionado a la geopolítica encuentra material y comprensión para entender mucho mejor el mundo que nos ha tocado vivir. Claro que benditos los que pasan sin entender este mundo que nos ha tocado vivir, porque al fin y al cabo entran como el rayo de luz sin tocarla ni mancharla y entran como y salen como entraron desconociendo y no padecen todas las tensiones. Pero esto tiene otra complicación, esta crisis que se está gestando y que ya viene con 2 semanas largas y que ya suma más de 29 o 30 muertos. Nunca antes había habido toda esa cantidad de muertos, sobre todo del lado de Israel. Del lado de Palestina sí muchos, pero del lado de Israel no había habido tantos. Entonces, esto se está poniendo de oscuro, de castaño claro a castaño oscuro, pero la guerra de Ucrania como que ha mantenido esto en segunda nivel de información y por aquí como que no se le pone cuidado a eso.
Pero resulta que Siria e Irán, que son dos países chiitas y que están en contra de que cualquier negociación que hayan hecho los otros países árabes con Israel sea válida, Irán tiene dentro de su concepto político integral es que hay que desaparecer al Estado de Israel. Y ya lo hemos estudiado aquí varias veces, que una de las razones por la que piensan construir un arma atómica es para destruir a Israel. Ese es el gran propósito, porque Israel es el Satán. Y Siria, que es como el mandadero de Israel, es el perrito faldero de Israel, el gobierno de Siria, queda muy pegado a Israel. Buena parte de la frontera está limitada. También vimos ya en otro episodio que Israel ocupó los altos del Golán, que es territorio sirio, y no se quita de ahí. Y le han puesto sanciones internacionales, decisiones internacionales. Israel no cede porque dice que de ceder ese territorio, inmediatamente desde ahí Siria viene y los ataca. Y el otro argumento que esgrimió muchas veces el señor Netanyahu, que ya salió del poder, ahora está Bennett, pero estuvo varias veces, varios periodos estuvo Netanyahu, él esgrimía era que no se podía dar la solución de otorgarle el nivel de Estado independiente a los palestinos, porque inmediatamente eh, vienen los terroristas islámicos y se organizan ahí y comienzan a atacar a Israel. Desde un punto de vista de seguridad es válido. El tema complejo aquí es que Israel ha hecho una especie de anexiones y el derecho internacional lo prohíbe totalmente. Ningún país se puede anexar ningún pedazo de tierra de otro. Y tiene una lógica, porque si un solo país lo hace, como lo está haciendo Rusia, y se lo reconocen, es abrir el boquete para que todo el que quiera hacerlo lo haga con los mismos argumentos. Entonces aquí los argumentos son muy difíciles, pero es que no se encuentra la fórmula distinta a que haya dos estados y que se respeten y que tengan unas reglas muy claras, difícil de hacerlas claras, dificilísimo, no vamos a decir que es fácil, pero no hay otra opción, porque es que Israel aduce que antes del éxodo, antes de la salida de Egipto, antes de que fueran esclavos, antes de que Moisés los guiara y todo eso, esa era la tierra de ellos y que Dios les prometió y está escrito en sus textos bíblicos una tierra prometida donde se iban a desarrollar y que Moisés los guió hasta muy cerca, pero se murió y el otro no pudo y luego sufrieron los destierros y vinieron las invasiones de los imperios y bla, 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 y que luego hasta el 48 que ellos volvieron y ocuparon su tierra, pero entonces los palestinos aducen lo contrario, nosotros estábamos aquí, el imperio otomano duró tantos años, fueron estos los que llegaron y nos sacaron, nos engañaron comprando tierra y se fueron apropiando y luego ya fue por la fuerza y luego con el apoyo de las potencias occidentales derrotaron a los ejércitos que vinieron, pero ellos están aquí, tenemos que sacarlos, no tienen ningún derecho, ellos que sigan por el mundo errantes, porque esta es nuestra tierra. Entonces cojan ustedes ese trompito en la uña. ¿Quién resuelve eso cuando además de una cuestión tradicional le están metiendo una cuestión religiosa y una cuestión de que yo soy el que tengo la razón, no el otro? Y así llegan a las mesas de negociaciones y se han intentado mil cosas y no ha sido posible. Problema muy complejo. Aquí vemos entonces que en 1948 nació el Estado de Israel y que en el 48 inmediatamente se le hicieron un ataque combinado a varios países árabes para desaparecerlo, pero Israel ya se ha preparado porque esa es la característica de ellos. Y finalmente ganaron esa guerra que ellos llaman la guerra de independencia y se comenzó a posicionar ese Estado que en 74 años ha sorprendido al mundo entero con su capacidad de desarrollo tecnológico, científico, militar, geopolítico, intelectual. Es un pueblo muy, eso es fuera de serie. Entonces, comenzaron ahí, en el 56 participaron en la guerra del Sinaí, la vimos también, y ya la analizamos también cómo la ganó Israel prácticamente, pero eso lo único que hizo fue alebrestar a los países árabes para que pensaran en atacarlo y destruirlo. Y en el 67 fue la famosa guerra que también la estudiamos aquí ya, cuando entraron por asalto los ejércitos egipcios, los ejércitos árabes musulmanes, pero Israel se les anticipó y les destruyó toda la fuerza aérea en tierra. Que haciendo un paréntesis, si Ucrania lograra inutilizar la fuerza aérea rusa en tierra, se acababa esa guerra. El ejército ruso no tiene en este momento la condición
no es que no tenga gente suficiente ni fuerza, sino no tiene la condición estratégica para derrotar en batallas terrestres a los ucranianos. Su gran poder está en la artillería y la fuerza aérea, y eso es lo que los ha mantenido machacando ese país. Entonces, Israel, para que no lo machacaran, no le hicieran lo que están haciendo a Ucrania, se les anticipó y fue y les destruyó la fuerza aérea en tierra a varios países de esos. Y luego ya las batallas fueron terrestres, donde son mucho más hábiles ellos y con su fuerza aérea buena, pues fueron batallas aeroterrestres interesantes. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que lo vemos antes del 49, aquí está la franja de Gaza, que era un territorio como una muela, una prolongación del desierto del Sinaí dentro del territorio de Palestina. Y aquí al oriente, lo que se llama Cisjordania, que significa cis, significa a este lado de, o al lado de. Eso también lo llaman la West Bank. No es que quede al occidente de Israel, al contrario, queda al oriente. Pero es la West porque es al occidente del río Jordán, de otro río que para los cristianos tiene un valor fundamental por el bautizo de Jesús y por la historia de Juan el Bautista. Entonces, esta zona de la Cisjordania era muy grande e incluía la parte oriental, o sea, la parte histórica de Jerusalén. Y para hacerle el cuento más corto, porque esto tiene una historia larga, es que como al Imperio Otomano lo derrotan las potencias, cuando hacen el acuerdo Sykes-Picot, que fue una canallada que le hicieron al mundo entre un británico y un francés, y se sentaron sobre un mapa extenso y trazaron unas líneas rectas y redistribuyeron el mundo, entonces esta parte de Palestina quedó como una especie de protectorado inglés. Y ese protectorado inglés sufrió muchísimo porque los judíos que querían patria y libertad les hicieron muchos atentados terroristas y les pusieron la vida a cuadritos. Pero también como ahí estaba una autoridad que era el mufti de Jerusalén, que era el jefe de los israelíes, de los palestinos, eh, tuvo alguna cercanía con Alemania, que era amiga de esta gente de Turquía o del Imperio Turco, el Imperio Otomano, y allí hubo una cantidad de cosas increíbles. Pero les digo que esto es muy largo, y luego la rebelión del rey Faisal en el sur, en Arabia Saudita, y la guerra que hizo apoyando a Arabia Saudita, el famoso árabe Lorenz de Arabia, que es todo un episodio interesantísimo de la historia de cómo ocurre eso. Finalmente terminó en que la Cisjordania estaba bajo el control de Transjordania, que era, que era la actual Jordania, pero estaba a la margen izquierda del río Jordán, y ahí quedó eso como una tierra como que tiene dueño y no tiene dueño, pero estaban los palestinos ocupándola, y entonces los palestinos quedaron más o menos el 52% de palestinos viviendo aquí en Cisjordania, que es una franja muy grande, llega hasta bien abajo, hasta Belén, y al norte llega casi hasta Nazaret, o sea que gran parte de la región cristiana o de la región donde Jesús obró está ocupada por palestinos, y que significa geoestratégicamente muchísimo. Entonces, en esta guerra del 67, Israel viene y se toma Jerusalén, se toma el oriente de Jerusalén, que estaba en poder de los musulmanes y dependía era de Jordania, no de nadie más. Y también viene y conquista aquí una zona que estaba en poder de los egipcios, que tuvo una transición larga, que no la vamos a nombrar ahí porque fue gobernada por un gobernador militar egipcio, luego con una autoridad transitoria, luego Egipto lo ocupó, luego vino Israel y lo sacó en la guerra y la ocupó Israel. Entonces quedó eso en poder de Israel, toda esta zona de Cisjordania y también la franja de Gaza, como lo vemos aquí. Pero además vino y ocupó toda la península del Sinaí, que es inmensa, es como 4 veces el territorio de Israel, y vino y lo ocupó también. Todo eso le quitó a Egipto en una sola guerra relámpago de 6 días. Vean ustedes la capacidad que tenían los judíos. Y también vino y se tomó por asalto los altos del Golán en la parte sur, que de acuerdo con la distribución del tratado Sykes-Picot, la distribución Sykes-Picot, era de Siria, aquí los vemos.
Israel vino y los ocupó, lo que pasa es que son unas zonas estratégicas muy altas que aduce Israel que si la desocupa, inmediatamente la ocupan los sirios y comienzan a bombardearlos y a matarle la gente en los kibbutz y en los centros urbanos que tienen ellos aquí sobre esta zona. Muy difícil entonces de resolver ese problema porque esto es territorio sirio, Israel no lo quiere devolver y lo mantiene como un control por su defensa, y aquí la Cisjordania, que para, para el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución es un territorio ocupado, y para Israel es territorio de ellos porque ya lo conquistaron y porque ya han construido y porque han desarrollado. Y pues la verdad se ha dicho en la parte de desarrollo, sí, Israel tiene los recursos, tiene la organización y ha construido vías, ha hecho algunas edificaciones, pero eso no es fácil. Entonces, mientras aquí en Gaza, durante más o menos 20 años, 25 años que estuvieron ocupándola, construyeron 21 kibbutz muy desarrollados, inclusive le dieron empleo a muchos gazatíes. Aquí en Jordania ya la cuestión habla de que han ocupado más del 30% con construcciones y con desarrollo, y que no van a ceder los unos ni los otros. Entonces esto no es un problema de decir yo vengo y se lo resuelvo de esta manera en una semana, sino que aquí no se ha podido y han intervenido potencias, organizaciones internacionales, pero y ustedes preguntarían, pero si eso es tan grave, ¿para qué meten dinero allá que se acaben? Es que ahí están todos los intereses de las grandes potencias, porque Israel es la única cuña occidental que está metida allá, lo demás es un mundo árabe que en un tiempo estuvo muy ligado con la Unión Soviética, que si Estados Unidos no lo sigue atendiendo, termina esta vez en manos rusas o en manos de China, que es una amenaza completa que esté en manos de Rusia o de China para la seguridad de Europa, que es el aliado de Estados Unidos, que el mar Mediterráneo, donde nació prácticamente la cultura del comercio en el mundo y donde se desarrolló la cultura occidental, que no lo podemos negar, fue el mar que nos desarrolló nuestras culturas, y el imperio romano y el imperio griego, todo lo que se desarrolló fue en ese mar, quedaría en manos de China o de Rusia. Entonces son cosas muy difíciles de manejar, de, de dilucidar, de opinar. Se requeriría mucha cabeza fría, mucha educación, mucha ambientación, donde hay tantos y tan encontrados intereses por los temas que vamos a ver ahora. Entonces miremos cómo ha sido la expansión de Israel en territorio palestino. 1946 es antes de que la ONU los considere Estado. Entonces, todo lo que era blanco era donde estaban los judíos que han llegado de la diáspora, se han organizado y han construido kibbutz, y era muy pequeño. Esto es 46. En 1947 ya ha llegado con ocasión de la guerra mundial, de los desplazamientos, de la persecución que les hizo Hitler, de la solidaridad que tienen entre ellos, sobre todo los que son millonarios, para ayudarlos, y financiaron la ocupación de esta tierra. Y el señor David Ben Gurión llevó a cabo el famoso sueño de todos los eh, antiguos profetas y de los líderes del pueblo de Israel, que a pesar de que estuvieron en el mundo regados, siempre tenían sus líderes que los guiaban, era de encontrar una tierra prometida y cumplir lo que dice la Biblia. Y entonces vinieron y se asentaron aquí, y miren el cambio tan radical que hay en un solo año. Todo esto se va llenando de judíos, y los musulmanes caen en la trampa, los palestinos, de que les están pagando a muy buen precio la tierra y la van cediendo sin darse cuenta que es un plan bien pensado, y que de una vez los judíos están llegando allí y van organizando sus fuerzas de seguridad y su servicio de inteligencia, que más tarde llamó el Mossad, y que comienzan a hacerle presión al imperio británico. Bueno, desocupe, desocupe, que esto es de nosotros. Y hasta que al fin el imperio británico se ve forzado a desocupar. Entonces vemos que esto del 47. Luego viene la guerra que ellos la llaman independencia, que fue la ocupación del 48 de los países árabes, y en esa guerra ganan más territorio, que ya Gaza era una parte, y aquí el nororiente de la península del Sinaí era también ocupada por palestinos, y salen, y ya suponemos que si salieron en guerra no salieron de las buenas ni con abrazos y besos. Y luego en el 67 vemos que ya aumenta más el blanco, más el control, y van tomando eh,
una ocupación sobre estas zonas y vemos que para el año 2000 ya prácticamente los palestinos están reducidos a unos sectores muy específicos, pero con una circunstancia agravante, que la población en ese año era casi igual, o sea, había 5 o 6 millones de israelíes por casi 5 millones de palestinos. Y aquí nomás en la Franja de Gaza, este pedacito tan pequeño, más de 2 millones de personas apiñuscadas, y aquí lo mismo viviendo en esta zona. Hay unas ciudades que son pegadas, que son Jericó, Jenin y, y Ramala, son tres. No digo que estén pegadas unas con otras, pero sí son muy cercanas, como decir Cajicá, Zipaquirá y otras ciudades esas que quedan ahí, y Chía. Entonces, son cercanas realmente, y cuando en esa época, estoy hablando de hace 27, 28 años, entraba por ahí, era como pasar del túnel del tiempo, pasar de una civilización avanzada con autopistas, con gasolineras bien estructuradas, con restaurantes, con todo lo que tiene la vida moderna, a entrar a unos pueblos donde todavía se encontraba usted gente a caballo, gente con caballos y con carreticas de esas cargando canecas de agua, como estaban las zorras antes de que las acabaran en Bogotá, pero mucho más. Entonces, vemos que sí ha habido una especie de apretujamiento que ha ido paralelo con el desarrollo de Israel y con el desarrollo de la política. Israel siempre ha aducido que si estas personas se integran a este sistema de vida, pueden vivir libremente y se pueden establecer los límites de dos estados con los respetos que hay. Eso lo dicen, pero dentro de Israel también hay personas que tienen mentalidades que no lo permiten, y del otro lado, mientras exista esa cuestión, es muy difícil. Entonces vemos que en medio de los acuerdos de Oslo que pasan en este periodo, entre este entreperiodo, se llega a la conclusión de que hay que nombrar una autoridad nacional palestina. Y entonces cuando los palestinos demuestran por qué nosotros los colombianos tenemos esa sangre peleadora entre nosotros mismos, es porque tenemos sangre de ellos, de árabes. Resulta que se nombra la autoridad palestina para que gobierne, eso queda en los acuerdos, para que gobierne la Franja de Gaza y para que gobierne toda la Cisjordania, pero Israel mantiene el control militar y algunas normas de funcionamiento que la hacen que sea dependiente del gobierno de Israel, pero tienen autonomía en todo lo que sea su cultura. Aunque ustedes no lo crean, inmediatamente Yasser Arafat, que ha sido un radical de miedo, viendo que era su última oportunidad política y que era el premio Nobel de Paz que le iban a dar y que no podía pasar a la historia como el que se ha tirado el mejor proyecto que le han montado los Estados Unidos y mundo y la ONU, firmó, pero no he acabado de firmar Yasser Arafat el tema cuando aquí en la Franja de Gaza llegó el movimiento Hamas y dijo, nosotros no le jalamos a ese pacto. Y entonces nosotros vamos a asumir el gobierno de Gaza y allá ya será la FARC que haga lo que quiere en Jericó, en Jenin, en Ramallah y en las demás ciudades. Y desde esa época ha sido imposible ponerlos de acuerdo. Entonces hay terroristas que viajan de un lado al otro, que están en contacto. El gobierno de Mahmoud Abbas, que ustedes lo deben haber visto en televisión muchas veces, que fue el que les recibió a Arafat, no ha podido ponerle orden aquí. Y entonces cuando se desata la violencia, Israel viene y actúa con contundencia a ambos lados, inclusive con la construcción de un muro y con la ocupación de territorios. Y la respuesta de Israel o la justificación de Israel es que Mahmoud le ha faltado carácter para manejar ese problema y que no ha sido capaz de resolverlo. Entonces que Israel, por su subsistencia y para evitar que se les meta Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah y todos los grupos terroristas, tiene que actuar. Entonces cojan ustedes segundo trompo en la uña, quién le pone el cascabel a ese gato para que haga un ruido agradable. Entonces aquí miramos lo que son los contrastes. En esa zona de la Franja de Gaza, donde les digo a ustedes que es un espacio tan pequeño de 365 kilómetros cuadrados, donde viven más o menos 2 millones a 2 millones y medio de personas, porque además los palestinos se reproducen bastante. Vemos la diferencia. Esta zona es un kibutz, una zona urbanizada de Israel, que era uno de los 20 kibutz que existía, y era una pequeña ciudadela con todas las eh, formas del desarrollo moderno, unas habitaciones muy bien hechas y todo eso,
con sus carros, sus vías, la gente viviendo una vida normal, y al otro lado de las cercas, la pobreza más terrible, la falta de agua, la falta de servicios y la gente hacinada. Entonces, sí es cierto que hay un problema de mentalidad y hay un problema de agobio, pero es que las circunstancias son complejas y muy fácil decir, esto es así, sí, sino hay que entrar más para mirar muchas cosas. Entonces, cuando vienen esos acuerdos y después de todo lo que pasó, Israel se vio obligado a desocupar y estas 20 instalaciones quedan en manos de los palestinos y ya ustedes imaginan cómo quedaron al poquito tiempo. Esta foto es otra de las emblemáticas de lo que ha pasado allá muchas veces, es que cuando los palestinos disparan los cohetes, que no son todos los palestinos, porque hay gente que quiere trabajar y entre los palestinos hay gente que estudia y que son más abiertos, pero también hay otros que están completamente obcecados. Entonces, cuando atacan a los israelíes, se mete el ejército de Israel con toda su fuerza, bombardea, dispara y ven una casa que estaba semi-destruida y aquí vienen y la terminan de tumbar. La razón, porque ahí vivía un líder palestino. Entonces, eso pues genera más resquemores y lo hemos visto en otros episodios, que el uso excesivo de la fuerza, en lugar de aplacar a la especie humana, la hace reaccionar para que sea más. Aquí ven ustedes otra prueba de lo que es la Franja de Gaza. Tiene el mar Mediterráneo, que eso es precioso, porque ustedes lo miren. Y aquí está donde viven los palestinos, pero es que es mucha gente, es demasiada gente. Y ustedes ven todos los edificios han sido construidos pues, con apoyo internacional. Claro, hay palestinos que son empresarios, son comerciantes y también invierten. Pero muchas de esas instalaciones son construidas con apoyo internacional para que los palestinos vivan y ellos, una buena parte, han dependido de la organización de la ONU y de la ayuda mundial de alimentos. Pero cada vez que se desate esa violencia, Israel cierra las fronteras por todo lado y se les complica la situación. Entonces se voltea la torta. Israel está apretando mucho, entonces eso significa que son los enemigos y que nos quieren agobiar. Israel aduce, mientras haya terroristas allá, yo no les dejo pasar o que entreguen los terroristas. Cojan ustedes ese otro trompito en la uña y hágalo bailar. Esto es el eterno problema, como conocerán ustedes, entre Israel y Egipto. Es en la Franja de Gaza. Ya vamos a ver el mapa y nos queda más claro. Y son túneles porque Israel detecta estos túneles, viene y los destruye y más se demoran en destruirlo cuando aparece otro y eso es como un juego del gato y el ratón, porque la frontera es amplia y siempre habrá túneles de un lado a otro. Y por esos túneles se mueven muchas cosas, contrabando, que es lo que más le interesa a los delincuentes de ambos lados, visitas de familias, pero lo que más le preocupa a Israel es el tema de los terroristas islámicos que pasan de un lado a otro, que vienen y hacen los asaltos y se salen, y entonces los que terminan pagando las consecuencias son los palestinos que viven en la Franja de Gaza, que algunos por alcahuetes pagan y otros porque por justos pagan pecadores. Aquí vemos una de las complejidades que tiene esta región, es que tiene dentro de un país, tiene como fronteras internas y tiene unos controles muy estrictos. Ahí ven ustedes la bandera donde está diciendo lo que significa hasta dónde comienza Egipto o a dónde termina Egipto, depende de cómo se mire, y dónde está Palestina, y eso que son de los mismos, son musulmanes, y en el sector donde está limitando con Israel con mayor razón. Aquí vemos una torre que está en la ciudad de Rafiah, como dicen ellos, que es el límite de Israel y es el límite de la Franja de Gaza con el Estado egipcio, pero ahí está la bandera egipcia subida y está el soldado en la torre. Son muchas torres que hay a lo largo de la frontera, pero el punto es que para evitar esos túneles, como ustedes alcanzan a ver aquí en la parte más baja de la foto, se derrumbaron un montón de casas y se dejó un margen de 150 metros. Pues la única cambio que hubo es que antes los túneles medían, por decir algo, 300 metros, ahora miden 450 metros, pero siguen haciéndolos. Entonces aquí en las narices de este soldado
puede que con complicidad de él o no, por aquí en cualquier parte le están construyendo un túnel permanentemente. Israel viene y lo detecta, tiene unas bombas especiales y por decir algo, el túnel queda por aquí, vienen y bombardean y lo destruyen. Pero más se demoran en destruir ese túnel cuando por aquí aparece otro. Y cuando ya le hacen mucho, entonces se meten hasta allá la fuerza, la brava, y los destruyen de otra manera, y eso ahí muy bien el choque, porque dañan propiedades civiles, porque los palestinos inmediatamente disparan cohetes que entran por esos túneles de terroristas o entran por el mar donde vimos. Entonces es una cosa que parecería no tener fin. Aquí vemos el ejemplo y esta foto o este gráfico nos pone a reflexionar es que si hubo una intifada eh, por apenas 4 soldados o 4 israelíes muertos en el año 2008-2009, ¿cómo será si en este momento que ya van 15 y puede motivar más reacciones, 15 musulmanes? Entonces, 15 hebreos, judíos. Entonces, ese año, en diciembre, se totalizaron 465 muertos eh, palestinos y apenas 4 eh, israelíes. La razón, los bombardeos y la diferencia de fuerza. Pero son estadísticas que se manejan y son unas informaciones que los palestinos tienen a toda hora muy bien grabadas y que en el mundo musulmán se le enseñan dentro del odio, porque hay mucha gente que promueve el odio contra Israel, que eso pasa y como son hechos reales o a veces desfigurados, pero han ocurrido apenas. Esta foto es icónica y es parte de lo que los musulmanes jamás perdonan, y es que en un bombardeo Israel les destruyó una mezquita en el año 2009. Y ahí ven ustedes a esos señores en su posición de cuclillas, que es muy usual dentro de los musulmanes, observando eso, pero es que les golpearon un templo y ellos, si al templo entran descalzos y lo respetan tanto y se lo destruyen, imaginen ustedes cómo se les quita de la cabeza ese odio contra un adversario. O sea, esto es una cuestión que parecería no tener una solución a la vista. Esto era una escuela de la ONU, y como desde este lado le disparaban a Israel, desde Palestina, vinieron los aviones israelíes, hicieron una pasadita y miren lo que pasó, como quedó esa escuela y alrededores. Entonces estos niños, como ustedes los ven aquí, pequeñitos, que son por montones, porque eso allá superabundan los niños en la franja de Gaza, están pasando y viendo todo eso. ¿Qué mensaje les queda? La escuela que tenía la ONU y ellos viendo su pueblo machacado por los vecinos. Pero claro, ellos no entienden de la política, no entienden que hay la provocación de un lado al otro y que hay extremistas y que hay intereses geopolíticos de otros. Ellos lo único que entienden es que vino Israel y nos destruyó. Israel es el enemigo. ¿Ven esa lógica tan fácil? Y así crecen y eso no lo cambia nadie. Y además, como son musulmanes, cada 8 días que van a la mezquita le repiten lo mismo. Aquí vemos otro mapa que nos pone lo que es la dificultad que hay allá. Y apenas vamos a hablar de la franja de Gaza, no hemos hablado todavía de Cisjordania. Entonces ven ustedes que aquí comienza Egipto. Por aquí es la ciudad de Rafah, ahí la alcanzan a ver, Rafiak, se ve chiquitico, por ahí está. Y hay Rafiak o Rafah egipcio y Rafah eh, palestino. ¿Por qué? Por el fenómeno de siempre y porque vimos que estas fronteras no estaban determinadas, sino eran zonas que ocupaban tribus, y esta frontera al final fue por decisiones internacionales, más no porque existieran antes de. Entonces, dice que donde termina Egipto y comienza Rafiah, donde comienza Palestina, en la parte de la Franja de Gaza, tienen una milla en la cual en la profundidad hasta 6 kilómetros no puede haber ni un pescador de, de Gaza. Entonces, pues ahí está la fuerza naval egipcia controlando, y seguramente Israel también lo hace, los acuerdos que tienen. Entonces, la gente que está aquí apiñuscada y que tuviera un punto de subsistencia en el mar ya tiene una limitación, porque tiene un área grandísima de 6 millas cuadradas, 10 kilómetros cuadrados, que es un territorio grande dentro del mar, que no pueden usar ni explotar
porque los apresan o los sancionan. Y luego está la franja y dice que solamente tiene 3 millas náuticas para pescar entre noviembre, entre enero del 2009 y noviembre del 2012. Y luego se la ampliaron en el 2012 a 6 millas, pero igual están limitados a que tienen unos sectores de aquí al norte. Entonces está la misma condición que tienen con Egipto, la tienen aquí al norte con Israel, y no se pueden salir de esa zona ni para pescar, ni para hacer investigación, ni nada. Entonces, limitados por la pobreza, con poca educación, y a pesar de tener un mar tan rico al frente, no tienen cómo explotarlo porque están pensando a toda hora en cómo pelear contra Israel y no cómo desarrollarse. Y los países árabes que son muy ricos, que deberían invertir, por ejemplo, Arabia Saudita o Qatar, deberían invertir dinero aquí en formar esta gente, investigadores, y sacarle todo el jugo a este mar para que esta franja viviera del mar. Entonces también los estimulan es con la religión y con el terrorismo, y que hay que acabar a Israel. Entonces esos dineros terminan invertidos en otras cosas. Y un pueblo que se acostumbra a que le den limosna, entonces el día que no le dan limosna es un problema. No quiero decir que todos los gazatíes vivan de la limosna, no, eso no es cierto. Hay gente que trabaja y desarrolla y tiene su vida, pero con todas esas limitaciones que hay, entonces el terreno se les va achicando, las posibilidades se les van achicando, y la dependencia que tienen del Programa Mundial de Alimentos y otras ayudas los afecta. Aquí vemos que hay unas tres zonas bien determinadas en las cuales quedaron en el acuerdo. Esta es la zona roja, donde no se puede mover nadie porque los israelíes vienen y lo dan de baja, nadie. Hay otra zona donde es de riesgo y hay unas limitaciones, y hay otra zona donde ya pueden los palestinos moverse. Entonces, del lado de Israel, esta zona, todo es agrícola, todo es agrícola. Es verde en medio de ese desierto. Y donde comienza Palestina es un peladero, porque ni siquiera se les ocurre aplicar las técnicas que aplica Israel o entrar en los convenios que Israel no sería goloso en decirles que no lo hagan. Entonces, la parte donde produce agricultura, Gaza, está limitada al consumo interno, y para poderla sacar tiene que pedirle permiso a Egipto, a Israel, se le complica más. Entonces, es que el niño que llora y la mamá que lo pellizca, se montan muchas cosas aquí de esta complejidad. Eh, Vemos ahora lo que es Hamas. Este señor es el líder de Hamas. Él, desde cuando se desligó de Yasser Arafat y dijo que la guerrilla palestina era la que iba a liberar al pueblo y no la traición que les había hecho Arafat de negociar dos estados. Entonces tiene unas líneas de conducta que son muy difíciles de bajar para llegar a un punto de encuentro, porque es que son completamente radicales. Antisemitismo. O sea, no pueden existir los judíos ni los hebreos. Islamismo, y el islamismo habla de utilizar hasta las armas, como lo muestran aquí, para transformar el pueblo musulmán. Yihadismo, que es la acción permanente de la lucha por el cambio. Una cultura antisionista, no puede haber nada que tenga que ver con el sionismo ni ahí, ni en ninguna parte del mundo. Lo único bueno que tienen es que son anticomunistas. ¿Por qué? Porque tuvieron la experiencia con la Unión Soviética y no quieren volver a saber de comunismo en los países árabes. Por lo que en los países árabes está muy bien marcado los que tienen y los que no tienen, y el mundo musulmán tiene otro concepto, y entonces si van a meter comunismo, como que se les revuelve que la igualdad y los jefes de los clanes y las tribus jamás van a ser iguales a los otros. Pero el punto es que ahí tiene más o menos entre 20.000 a 30.000 hombres armados, esos sí, bien armados. Entonces ahí donde hacemos el cuestionamiento. Todo este dinero que les envían los árabes para que se armen, o los musulmanes para que se armen, ¿por qué no lo destinan a investigación y a desarrollo? Entonces todos estos muchachos que son muy inteligentes, porque además es una raza inteligente, no estarían empuñando armas, sino tendrían su propio ejército, como lo debe tener un Estado, pero también estarían estudiando y haciendo otras cosas e imitando a Israel. Entonces aquí vemos, la foto es patética, el jefe de Hamas, que es el grupo que no acepta a Israel y que comulga con todas estas ideas,
ya poniendo al niño pequeñito a que pose con un fusil eh, para demostrar que esté en la misma guerra, o sea, con su fusil. Y ellos son felices poniendo a los niños de eso. Entonces, los niños manejando o teniendo ese contacto con las armas y metiéndoles en la cabeza que Israel es el malo y les muestran todos los casos que ocurren, ya supondrán ustedes qué pasa cuando crezcan. Y aquí vemos algo sobre la región de Cisjordania, que tiene una explicación muy amplia, pero lo que nos interesa ver aquí es que la línea verde que se llamaba era el armisticio que hubo en el 49, después de que eh, Israel le ganó la guerra a los árabes. Y esa era una línea que establecía el sector donde los palestinos vivirían, pero como vemos se desarticuló en el 67. Esto llegaba hasta la ciudad de Beersheba, que es una ciudad muy nueva, donde se cura el asma. Todo el que tenga asma vaya y se cura. Espectacular esa ciudad. Entonces, eh, vemos lo que era la franja de el West Bank, o sea, la zona occidental del río Jordán, que aquí se ve mejor. Aquí está el lago de Genesaret, como lo llaman los judíos, y el mar de Galilea, como lo llamamos los cristianos, donde Jesús hizo los milagros y donde caminó por las aguas de un lado a otro. Entonces, este sector lo ha venido ocupando Israel progresivamente. Aquí vemos en las convenciones, es que todavía hay un control palestino grande, ahí se ve lo que está en este color como una especie de zapote, que el área palestina urbanizada es muy poquita, miren a ustedes, o sea, donde están más concentrados, que son los puntos color marrón, sobre todo en Jericó y otras partes. Está también el área del control administrativo palestino, que esto lo controlan ellos, o sea, tienen el control civil, pero el control militar lo ejerce Israel. Y ya en estos puntos con un color morado o un color púrpura, se nota la cantidad de asentamientos que han puesto los israelíes. Los vemos aquí, aquí, aquí. Y el problema de esos asentamientos es que pues han sido asentamientos al estilo kibbutz, enclavados dentro de esa región, enclavados dentro de ese sector que le impide o que marca la diferencia perfectamente entre lo que es desarrollo y lo que todavía es pobreza. Entonces, ante esa situación, los palestinos comenzaron a venir a cometer actos violentos. Entonces, el señor Netanyahu, que no se paraba en palitos, ordenó construir un muro. Ustedes lo ven, no es un muro recto, tiene una cantidad de curvas para proteger esos enclaves. Pero ¿cuál es el problema de ese muro y de proteger esos enclaves? Uno diría, está protegiendo a los judíos que se instalaron allí, que están haciendo desarrollo, que tienen kibbutz, que tienen empresas. Eso es cierto y es válido. Pero el punto es que esta zona, de acuerdo con el armisticio del 49, es una zona palestina. Pero ya lo dijimos, en el 67, con ocasión de la guerra, viene Israel y se toma el oriente de Jerusalén y se toma toda esta zona y se prolonga aquí al norte para controlar, aquí al norte para controlar lo que se llaman los Altos del Golán. Entonces, es complejísimo y esa construcción de ese muro alrededor de esas ciudades no se puede derribar tan fácil. Tampoco los colonos se van a salir de ahí porque dicen, aquí está todo lo que yo he invertido, mi trabajo, para dónde me van a mandar, quién me paga, yo también tengo derecho a vivir. Y los ortodoxos que están de acuerdo con eso, porque ellos lo que dicen es que eso es territorio de Israel, entonces también en las representaciones políticas y en el Parlamento le ponen la vida a cuadritos al primer ministro. Otro trompito para que ustedes lo cojan en la uña y lo hagan bailar. Aquí vemos lo que ha sido la construcción de un asentamiento bien organizado por Israel. Vean la cantidad de construcciones muy bien hechas en un sector que era un peladero y que estaba en poder de personas que viven todavía del pastoreo. De hecho, hasta camellos tienen todavía por ahí. Y claro, Israel está en un proceso de desarrollo de tecnología, de investigación científica, de carreteras, de puentes, de cursos de agua, de acueductos, de explotación del suelo, de investigación de lo que pasa en el aire, de cómo buscar recursos, de sacar patentes permanentemente. O sea, van en un ritmo desaforado y todo eso lo llevan porque eso es parte del país.
y los otros al lado viviendo como en el siglo III antes de Cristo. Calculen ustedes el choque tanto cultural como de necesidad que hay. Y luego al establecer esos muros, entonces las personas que estos israelíes les dan trabajo, pues ya tienen que someterse todos los días a un humillante control, y entonces eso les va quedando en la cabeza, pero yo por qué estando en mi tierra tengo que ser controlado por otro que me maneja, y ya aparece ya el imán que en la mezquita le dice, y hay que acabar al Estado de Israel. Entonces, otro trompito para coger en la uña. Aquí vemos el muro, tiene distintas connotaciones, distintas, pero el ser humano, como la canción de Nino Bravo, siempre será libre. Y ahí vemos a este muchacho palestino tratando de romper ese muro, destruyendo la malla y abriéndose. Aquí vemos que los palestinos en un acto de rebeldía con un mazo vienen y rompen el muro, que es bien grueso, pero le dan y le dan hasta que lo abren y le demuestran a Israel que no, y sacan la bandera palestina. Entonces, ¿por qué nos encierran a nosotros en nuestra propia tierra? Entonces, es muy difícil tomar posición de un lado o del otro. Y aquí, como Israel es un país libre, entonces vienen los turistas, y viene un turista australiano a burlarse del señor Netanyahu y de Trump, y los pinta para que sean el ridículo, como si fueran homosexuales los dos, y en una cultura como la musulmana, donde el homosexualismo es un delito y hay que castigarlo hasta con la muerte, causa mucho impacto eso. Entonces vemos que aquí ya la connotación es internacional, que la ONU se ha pronunciado de que eso es una invasión ilegal, que esa anexión que se hace a Israel no es válida y que esos asentamientos son ilegales. Y eso ha ocasionado fricciones de Israel con la UNESCO, con la misma ONU. Y entonces en algunas ocasiones Estados Unidos le ha dado pleno respaldo, como se lo daba Trump. En el gobierno de Obama no le daban todo el respaldo. Y así depende del gobierno que haya, el respaldo ha sido diferente, pero tampoco es un tema sencillo ni es se puede manipular. Entonces, otro tema escabroso, otro tropito. Entonces, dejamos ahí, y la pregunta a mi coronel Alarcón, que le pido que no sean sino 4 personas hoy por el tema de la entrevista, es que los 4 que intervengan nos den una visión de cómo sería un camino para comenzar a resolver semejante problemón que, repito, Juan Manuel Santos dijo que lo arreglaba en una semana. Gracias, mi coronel. Bueno, a las 4 personas son hasta 3 minuticos, por favor. Poco tiempo, efectivamente. Entonces, me permito, mi general Vázquez, darle la palabra de primero, y se alista mi coronel González, por favor. Adelante, por favor, mi general Vázquez. ¿Se cayó? Sí, parece que se cayó. Sí. Entonces, por favor, mi coronel González, y se alista mi coronel Roberto Moreno. Ay, perdón, un minutico, mi coronel González, qué pena. Rosita, por favor. Sí, señor. Con mucho gusto. Yo quiero hablar, pero me deja de última, por favor. Entonces ya nos resta para 3 personas nomás. Adelante, por favor, entonces, mi coronel González, sigue mi general Vázquez. Gracias, mi coronel. Pues no hay solución salomónica. Es demasiado complejo, demasiadas variables, muchos intereses, unos confrontados y otros divergentes, pero indudablemente que la solución tiene que ser de ellos mismos, porque una solución externa es artificial. Igual casi que como podríamos decir que Israel, que es una nación artificial creada a la fuerza por las Naciones Unidas. Y entonces, no, ojalá fuera, tal vez es más simple la confrontación de Rusia con Ucrania, que se conocen muy bien las variables y son más pocas, pero aquí no, es casi que increíble la cantidad de factores.
yo realmente no sería capaz de proponer alguna solución. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi general Vázquez. Sí, buenas tardes. Buenas La verdad que tardes. es una pregunta sumamente difícil de contestar, ya que los mejores mentes en el mundo internacional no llegan a una solución y el camino es muy espinoso, pues, el problema de Israel y Palestina, porque son guerras, peleas, confrontaciones milenarias. Pero creo que paralelamente esto, el principal enemigo que tiene Israel es Irán. Irán ha dicho que uno de sus objetivos estratégicos es la destrucción completa, la eliminación del planeta de Israel como país. Y unido esto a la preocupación que tiene Israel por las conversaciones que tiene la administración Biden a concluir un nuevo tratado con Irán, el nuevo plan de acción integral conjunto, como el que se hizo en el 2015, Israel ha tomado varias formas de acción. Ellos hablan de una forma de acción, plan B, donde paralelamente a estas conversaciones están acelerando sus capacidades, independientemente de los Estados Unidos, para ellos mismos atacar y destruir todas las plantas nucleares de Irán que le puedan hacer daño a ellos. Y al mismo tiempo un plan C, donde Israel, que solapadamente ha estado desarrollando armas nucleares, aunque le dice al mundo que no, salir de closet oficialmente desde el punto de vista nuclear, declararse como una potencia nuclear y desarrollar y experimentar estas armas en contra de Irán. Esta parte es fundamental para la subsistencia de Israel como país, que siempre ha dependido de los Estados Unidos, pero ellos están viendo que unilateralmente van a tener que actuar si quieren continuar como país. Y con el caso de los palestinos es sumamente difícil dar una respuesta porque no solamente es la parte religiosa, sino la parte antagónica entre los dos. Este sería mi aporte. Gracias. Gracias, mi general. Tiene la palabra Óscar García y Ciarista Rosita. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches. Como narra mi coronel Villamarín, es una situación bastante difícil. Sugiero que pues, los que quieran ver, hay un seriado, se llama Fallujah, por Netflix. Es muy interesante. Ahí trae toda la historia de las rivalidades, de situaciones, del entorno, de una vida cotidiana. Y pues a esto sumándolo hoy en día, son los problemas que se presentan con las amenazas de Putin sobre Israel, que no puede intervenir o ayudar, en fin. Es una situación bastante difícil y pues ver las situaciones cuando uno de pronto puede ingresar a Gaza, cómo viven allá, es difícil ver esas personas, en fin, en la parte cotidiana y mirar o estar en Israel, ver una parte de que las manzanas crecen en el desierto. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Rosita tiene la palabra y le hago una invitación a los que desafortunadamente esta limitación de tiempo y personas para hablar, entonces nos dejen sus comentarios en el chat y yo los retransmito en el Facebook. Adelante, por favor, Rosita. Gracias, coronel Alarcón. Seré súper breve, porque definitivamente lo que hay que decir, si es breve, será doblemente bueno. Yo me pongo ahora, acá, en la época moderna, y realmente la diferencia es educación. Y a tal nivel que los israelitas tienen ya del orden de los 150 premios Nobel en todas las áreas del conocimiento. Y son un país tremendamente desarrollado, ejemplarmente desarrollado, a pesar de las limitaciones de espacio y de recursos y demás. Por un lado. Y por otro lado, no es del caso en este momento, no alcanza el tiempo, ni mucho menos, ni tiene relación directa con lo que se analizó hoy en cuanto a la posibilidad de una intifada. Es que la causa de todo esto viene mucho más atrás y hay que estudiar el Tanaj,
Hay que aprender un poquito de hebreo para así entender muy bien el Tanaj y mirar de dónde viene el problema desde la época de Moisés, cuando no le creyó a Dios que a pesar de su edad le iba a dar un hijo y se alebrestó y entonces tuvo un hijo con la sirvienta de la esposa que se llamó Ismael, y de ahí arranca realmente el problema y el odio y lo que no han podido superar. Hay que Pero estudiar. no fue Moisés, no fue Moisés. Perdón, sí, perdón, me equivoqué. Estamos hablando de Abraham. Sí, muy bien. Gracias por la corrección. Entonces, creo que vamos a tener que tener otra conferencia y sí, lo que dice Oscar García es importante. En Netflix hay una serie de películas muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosita. Nuevamente le presento excusas a las personas que no les he podido dar la palabra. Sin embargo, vuelvo y le repito, déjenme sus comentarios y yo se los aplico en el chat de Facebook para que mi coronel más tarde, cuando pueda tener tiempo después de la entrevista, les dé las respuestas respectivas. Excelente conferencia. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Tiene usted la palabra para las palabras finales y para la bendición. Adelante, por favor, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel Alarcón. Sí, me apena también como usted que no hayan podido participar, pero es que tengo que entrar ahorita a hacer los ensayos con esta gente y a revisar porque el tema que se va a tratar esta noche requiere mucha precisión. Entonces los invito, si pueden, asistir a las 9 al programa de conclusiones con Fernando del Rincón, que vamos a tocar este tema de la guerra de Ucrania. Para decirles que aquí dejé para el final, para este comentario, algo muy importante. Se ha planteado varias veces, no, eso no es nuevo. El presidente Clinton lo insistió mucho cuando los logró sentar a los dos, a Yasser Arafat y a Isaac Rabin en Oslo. Era tan compleja la cosa que Isaac Rabin en su primera disertación dijo lo siguiente: yo lo único que quisiera es que el mar se trague a Gaza. Imagínense, para comenzar a dialogar. Esa fue la frase que dijo. Entonces, y los otros le contestaron, y yo lo único que quiero es que desaparezca el Estado de Israel. Así comenzaron a dialogar. Y el presidente Clinton con sus delegados trató y llevaron al acuerdo de Oslo, que es importante. Y en ese acuerdo quedó más o menos visualizado que hay que volver a los límites de 67. Pero ¿quién por Dios le pone el cascabel a ese gato si Israel dice es que Jerusalén es la capital del Estado de Israel? Porque ahí fue donde se desarrolló todo nuestro proceso histórico. Y entonces le dicen los otros, sí, le reconocemos que sea la capital, pero la parte moderna, la parte vieja donde está el sitio donde el profeta se elevó al cielo, esa es la capital de los palestinos. Y entonces le contestan, no señor, porque ustedes construyeron el templo sobre la mezquita, sobre el templo que era de nosotros. De ahí para allá no hay forma de que se pongan de acuerdo. Y además porque la cuestión religiosa se le suma el dinero. Si es que el flujo de dinero que hay en la ciudad vieja, o la ciudad antigua, por las religiones, es impresionante. Entonces, no hay forma. El presidente Trump llegó y trasladó la embajada para allá. Y República Checa, para que Trump le mandara armas y le mandara ayuda y le metiera plata, también la declaró inmediatamente que esa era la capital. Pero eso no trae solución porque muchos países dicen que no. Inclusive Colombia, el señor Santos reconoció a los palestinos como un Estado. Entonces, esto no tiene una solución práctica. Estoy de acuerdo con el coronel González, esto no es de la noche a la mañana, pero tendrán que darla a ellos y al fin la humanidad tendrá que encontrarle un camino. Los historiadores, mi coronel, los historiadores sencillamente se ponen a mirar cómo sucedieron todas las cosas de hace 3.400 años y ahí se sabe exactamente cómo es. Sí, claro, pero entonces con esa misma teoría Putin va y ocupa Ucrania y dice que es que esto es de nosotros. Y nosotros podemos aducir eso y vamos y nos tomamos a Panamá. Es que es una vaina complejísima porque donde se abra un boquete se abre el otro. Entonces, invitarlos para que este fin de semana de reflexión sigamos pensando en todos los temas del mundo que nos preocupan tanto y que queremos fortalecerlos para seguir estructurando personas
mentalidad de estrategas, visión de estadistas, para que sigamos tratando de traerle algo novedoso al mundo, a la especie humana. Y el lunes retomamos nuevamente nuestras conferencias diarias por la mañana de la memoria histórica y estas de la noche. Un agradecimiento a Café Don Manolo. Consumamos Café Don Manolo, que financia este espacio. Café orgánico, muy bien preparado, muy bien elaborado. Y que descansen, que Dios nos siga bendiciendo y que siga iluminando a la especie humana para buscar soluciones y no más problemas a las soluciones. Amén. Amén y amén. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. 10 de la noche, mi coronel. Sí, señor.